Muy buenas y muy felices tardes a nuestro canal Horizontes del Mañana. Hoy tenemos como invitado especial a nuestro canal al señor Ovidio Sánchez, que es otro de los articulistas de este maravilloso libro Con la mirada en el porvenir, Memorias de Ciudad Bolívar, Antioquia. Y Ovidio nos va a contar algunas de esas maravillosas anécdotas que él escribió en su artículo, que fue uno de los que más me enganchó. Ovidio, muy buenas y muy felices tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro canal. Muchísimas gracias, muy amable. Un gusto estar aquí en esta conversación Perfecto, vamos a y muy contento, pues muy contento pues porque le gustó el libro, Me porque le gustó encantó, pues me como el encantó. esfuerzo que hicimos ahí, Esa fue la razón que ¿sí? me motivó a hacer estos videos con ustedes, porque el libro me encantó. Para ponerte en contexto, vídeo, yo no soy de Ciudad Bolívar, pero mi padre y toda la familia de mi padre, los Vélez Puerta, son de Bolívar y desde muy niños nos inculcaron ese amor por Ciudad Bolívar. Entonces vamos a darle candela a esto, vídeo, si te parece. Cuéntanos de ese ímpetu de apertura y fundación de pueblos y nuestra planta sagrada en Antioquia. Del café. Es correcto. Bueno, no, lo que pasa es que eso es una historia que a mí me ha gustado mucho siempre y más ahora que hace ya casi 20 años vivo en Santa Fe de Antioquia y parte de la colonización antioqueña parte a finales del siglo XVIII, 1700, 1770, 1780, que hay una primera fundación cuando Moni Velarde, visitador español y todavía bajo el dominio español, eh, llega a la provincia de Antioquia, que en todo el nuevo reino de Granada era la más atrasada, la más aislada, y hay una, el hombre llega a decir que hay que hacer hay que quitar ese aislamiento geográfico que tiene la provincia y abrir caminos hacia el río Atrato y hacia el río Magdalena para para abrir comercio a esa región tan pobre. Y entonces llaman a la gente que está básicamente en el oriente antioqueño, en Medellín, y le dan tierras a los que abren caminos. Entonces, según el número de hijos, les daban tierras. Lo que le importaba a la administración eran los caminos. Ahí se habla pues que tiene mucho que ver las familias grandes antioqueñas, porque según el número de hijos daban tierras. Y eso parte en 1770, hay una primera fundación, después que es los pueblos que están del río, de la vertiente oriental del río Cauca, Titiribí, Amagá, Angelópolis, Santa Bárbara, Fredonia, que son de ese lado, que esos son de la primera oleada de fundación, y después vienen hacia 1830, ya después en la independencia, después de la independencia, la fundación de los pueblos del lado occidental del río Cauca. Y es una cosa muy sorprendente porque en 100 años se fundaron más de 100 pueblos. Ah, Eso es una locura. Inclusive que hay un historiador Parson norteamericano que vino en 1950, 1960, estuvo en Medellín, en la universidad, y él es el como que se sorprende de esa colonización antioqueña y la vuelve como un fenómeno internacional. Yo le he escuchado a algunos historiadores que la conquista del oeste americano y la colonización antioqueña son dos de las grandes gestas de colonización casi que en el mundo, de la cantidad de pueblos que se fundaron y toda la riqueza que eso generó, cómo Medellín se volvió una gran ciudad, un centro económico a partir de la fundación de todos esos pueblos. wow, fabuloso. Me gustó eso que uno escribe para ordenar las ideas y como vacuna contra el olvido. ¿Qué es eso de estar en todas partes menos donde estaba? Que era una frase que acuñaba pues tu papá, ¿cierto? Ah, A no, ver, es que Ovidio, sigue, sigue. lo que pasa es que mi papá y su familia y sus hermanos, ellos se hicieron también, ellos eran 10 hijos de una familia venida a menos porque
el papá fue un jugador, un bebedor, un aventurero, un caminante, y en ellos nació ese espíritu como de aventura, de salir adelante. Y bueno, y mi papá, por ejemplo, era una persona que donde uno estaba, a toda hora era, pues le decía, no, vamos para tal parte, ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde seguimos? En fin, y uno le decía, pues mira cómo estamos aquí de bien, hombre, porque ¿para dónde más nos vamos a ir? Mira esta fiesta, cómo está toda la familia, está todo el mundo. Es que no, es que yo me amaño en todas partes menos donde estoy. Oh, Esa era una, qué tal, qué tal. es como una metáfora del Sí, desasosiego, sí, de ese espíritu aventurero, de seguir buscando lo que no claro. haya perdido. A ver, Ovidio, después de leer tu capítulo, que fue uno de los que más me enganchó, yo quedé fascinado con todas esas historias y anécdotas simpáticas de la farmacia bolivariana. ¿Podrías compartirnos algunas de esas anécdotas, por favor? Bueno, es que mi papá y sus hermanos, ellos llegaron de Jericó a Medellín, al Parque Bolívar. Allá habían dos farmacias muy importantes porque pues al fin y al cabo el Parque Bolívar era el centro de la aristocracia, de los fundadores, de los grandes señores de Medellín. Entonces ellos ahí se alimentaron digamos, de muchas ganas de hacer cosas, de vivir, de salir adelante y entonces se les dio la oportunidad, ellos empezaron de mensajeros, de atender el mostrador en esas farmacias, y el primero que fue el tío Eduardo de la farmacia bolivariana, se le presentó una oportunidad de comprar una farmacia en Concordia. Y mi papá, después, casi a menos del año, bueno, Eduardo conoció a un señor muy importante en Ciudad Bolívar, que es el doctor Marín. El doctor Marín merece la semblanza de las personas más queridas en Bolívar, porque el doctor, por ahí en 40, 45 años, eh, toda la gente que nació en Bolívar la recibió el doctor Marín. Entonces el doctor Marín en ese 1953 estaba haciendo el año rural en Concordia y conoció a mi tío Eduardo. Y en unas fiestas, ahí está en el libro, pues cuando el doctor Marín ya terminó su año rural y se fue para Bolívar, ya invitó al tío nuestro Eduardo a, a que se fuera para Bolívar, entonces le abrió campo a mi papá en Concordia, mi papá y mi mamá no se amañaron mucho en Concordia y fueron a Bolívar, ¿cierto? Entonces, en la farmacia, ahí en el parque, mi papá después se llevó la farmacia para Betania, después para Bolombolo, pero la que es como la institución, la decana de las farmacias en Bolívar es la bolivariana, que era de mi tío Eduardo, ¿cierto? Y que todavía está. Esa farmacia y la farmacia Gloria de mi papá eran como un centro, eran centros de tertulia de mucha gente en Bolívar, que nosotros siendo niños fuimos testigos de esas conversaciones de los agentes viajeros, porque todos ellos tenían sus grandes historias, o sea, alrededor de las historias de los agentes viajeros, de las farmacias, hay una cantidad de anécdotas, historias muy simpáticas, pues que hay en el libro, pues ahí yo cuento algunas. Sí, sí. Eh, Buenas, por muy, ejemplo, esa del tío mío. ¿Cómo? muy buenas, muy ¿Cómo? buenas. Sobre todo la del recorte de personal cuando cambiaron a ese representante. Sí, sí, Contanos sí, sí, sí. brevemente esa historia, contánosla. No, es que Mario Continental también lo conoció, medio Bolívar lo conoció en la época, porque él también después fue el esposo de una mujer muy bonita de Bolívar. Entonces Mario Continental era un tipo que medía por ahí 1,90 y él se retiró y un tío mío que tenía una farmacia en Betania lo reemplazó y el tío mío no llegaba pues era por ahí de 1,60, ¿cierto? Entonces llegó el tío mío a una farmacia de esas cualquiera del suroeste, donde el señor se había entretenido en el escritorio, hablando, entonces, tío mío, buenas tardes, ¿cómo están? Yo me presento. ¿Y usted quién es? Pero yo seguía el señor sin mirar, y entonces, no, yo soy Horacio Sánchez el agente de droguería Continental. Entonces,
el señor ahí sí levantó la cabeza para ver cómo hacía a 1,90 que era Mario Continental, y cuando se encontró con Horacio a 1,60 y le dijo el señor, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué fue lo que hubo? Pues le dijo el tío mío, ah, no, es que hubo recorte de personal. Esa es una de las salidas. Una El, maravilla, el, el, muy, en esas la, muy oportunas. sí, sí, en la familia nuestra digamos, las conversaciones, las tertulias, y somos muchos, nosotros somos mucha gente. Si hay una cosa que es rica en la familia son el sentido del humor, la agudeza, pues, la manera de asumir la vida con el chiste, El repentismo. de resolver. Sí, hay mucho repentismo y ¿Qué mucha era lo cosa que le para... decía a tu mamá, a tu papá cuando llegaba de esas largas noches bohemias con sus tres amigos? ¿Cómo era que le decía? Ah, lo que pasa es que mi papá y mi mamá eran primos hermanos. Cuando, cuando se fueron para Concordia, cuando se fueron para Concordia, mi mamá no se llama ni un minuto en Concordia, porque ella venía de Anserma Caldas, que era una ciudad cultural espectacular, de mucho movimiento, y que ella ya, pues, cuando era joven, vivió mucho una vida cultural. Entonces, mi papá se hizo amigo de un sastre, un trío, que era Sí, un fotógrafo, un sastre y un y un peluquero. peluquero. Sí, sí, Y sí. los tres tenían, pues, como, mi mamá siempre decía, ¿de dónde viene usted? ¿Con quién está? Ah, no, con Jesús Bolívar, el fotógrafo. Ah, con ese calvo asqueroso. El otro, ¿y usted con quién estaba? No, con el sastre, ¿qué tal? Ese pelicrespo, churrusco, que... Bueno, entonces mi papá le decía, mija, pero entonces, ¿a usted cuál es el pelo que le gusta? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el pelo? Porque se refería al pelo y decía, no, es que usted porque tiene amigos y tiene con quien entretenerse, pero yo por aquí sola, sin parientes. Y mi papá le decía, ¿cómo que no, mija, si usted y yo somos primos hermanos? Bueno, ese es el... Una maravilla, una maravilla. Ovidio, ¿qué fue lo que le dijo el auxiliar del maquinista a tu abuelo en el tren en Puente Iglesias? Ah, bueno, lo que pasa es que el tío era de una familia muy pudiente, el abuelo Carlos. Sí. Pero él siempre, los hermanos le montaban un negocio en una parte, en la otra, y eso no daba pie con bola. Por ejemplo, le montaron una tienda en La Fabiana, que son las partidas para Valparaíso y Tames, y allá estuvo con mi papá y otra hermana que eran los dos menores. Allá se quebró. Entonces ya cuando lo sacaron de ahí se vieron sin nada, le- que le decía a mi papá y a la tía Amanda, nosotros quedamos a ser tan pobres y de tan buena familia, le decía el abuelo. Y entonces como por ahí por Puerto Iglesias también pasaba el tren, el abuelo se montaba en primera clase y entonces el que pedía los tiquetes pasaba y le decía, oye señor, qué pena, pero es que el tiquete suyo es de tercera clase. Y esto aquí es de primera. Le dijo, no, lo que pasa es que el pasajero es de primera, pasajero. El tiquete mío es de tercera clase, pero el pasajero es de primera. Fabuloso. Fabuloso. Bueno, Bueno, Ovidio, quiero que esta anécdota nos la transcribas tal y cual la escribiste en el libro. Si no te molesta, yo sé que toda nuestra audiencia lo va a entender. ¿Ah? ¿Cómo fue aquella ocasión en que tu tío Enrique le pregunta a su sobrino por su papá? así. Eh, Enrique, pues como también es una característica de la familia, ser muy distraídos y muy elevados, entonces Enrique le preguntó a Luis Eduardo, un sobrino, ¿qué oíste, hombre? ¿Qué hubo de tu papá? Y digo, ¿cómo así metido, hombre? ¿Cuánto hace que se murió mi papá? Hacía mucho tiempo, hacía para 10 años. Ay, no jodas, hombre, y todavía en el mismo cementerio. Ahí pues, ese La es el... salida oportuna, la salida oportuna. ¿Y Ah, cómo fue el tema de la anécdota de la penicilina? ese es muy... pero se los aprendió todo. Por favor, claro que sí, es que lo disfruté mucho. No, la historia de la penicilina es que
que una señora Chavarría de esas casas, de esos caserones del Parque Bolívar, le estaban haciendo un tratamiento con la penicilina que un frasco de esos costaba un platal, porque apenas había llegado a Colombia la penicilina, ¿cierto? Y un frasco de esos tenía un tratamiento como de 10 inyecciones y todos los días o mi papá o el tío tenían que ir a ponerle la inyección a la señora. Y esos frasquitos de las inyecciones, siempre había un muchacho en las farmacias que lavaba los frasquitos, que hacía los mandados y todo eso, porque en esos frasquitos empacaban otras cosas. Y resulta que a esa señora le faltan para ahí 4 o 5 inyecciones y el muchacho que lavaba los frascos botó la penicilina. Y entonces, ya cuando estaban cerrando, estaba mi papá y Eduardo cerrando, y le dice Eduardo, muy preocupado a mi papá, hombre, ¿cómo te parece que este pelado haciendo base, lavando eso, botó la penicilina? Bueno, cerraron, siguieron cerrando y se fueron para Guayaquil a beber toda la noche con una barra de amigos y todo eso, pasaron las horas, eso cerraron para las 7 o las 8, y cuando llegaron a la casa como a las 2 de la mañana, que vivían en la misma habitación, estaba uno frente al otro y mi papá se estaba descansando y ahí mismo pegó un brinco asustadísimo. ¿Cómo? ¿Botaron la penicilina? Pero ya cuando habían pasado muchas horas. Sí, sí. A ver, Ovidio, historias de farmacias es ganarse la clientela de sus negocios con gracia, humor y simpatía. La palabra bien empleada y el chiste que no hiere al otro. ¿Cómo es esa anécdota que tú le puedes decir a alguien que se vaya no sé para dónde, pero si se lo dice de buen gusto, él disfruta el viaje? ¿Cómo es? Ah, no, eso sí es una frase que encontré por ahí, que eso es lo que se llama diplomacia, sutileza, que es mandar al otro para la mierda y que el otro se entusiasme con el viaje. Eso sí es saber decir las cosas con mucha delicadeza. Contacto y diplomacia, me parece muy bien. A ver, Ovidio, toda tu familia Sánchez se repartió a granel y gratuitamente altas dosis de endorfina, serotonina, dopamina y adrenalina a toda su clientela. ¿Cómo fue eso? Bueno, no, lo que pasa es que esas son las drogas o las sustancias de la felicidad que llaman, ¿cierto? Y cuando nosotros estábamos niños, circulaban muy poquito, pues habían poquitos canales de televisión, si era que los había, poquitos medios escritos, todo era muy reducido. Y en esa época recordamos que esperábamos con mucha ansiedad, digamos, que llegara la revista Selecciones, ¿se acuerda? Y Claro en que ella, en esa revista, había una sección que era uno la que más leía, que se llamaba La risa, remedio infalible. Y entonces, bueno, yo como asociando esa época de la revista Selecciones, y sí, en las farmacias, por ahí también hay una anécdota con un tío mío, con Borges. Y tiene mucho que ver eso, ¿cierto? Es la risa, la alegría, el entretenimiento, lo que genera bienestar que produce estas sustancias. Entonces es una asociación ahí de que también se fuera a vender los medicamentos. Primero se llamaban remedios, hoy se llaman medicamentos. También se suministraban estas sustancias a través de la conversación, de la risa. así es, Ovidio. Bueno, continuando con ese maravilloso artículo que tú escribiste en el libro que nos convoca, ¿qué recuerdos te trae y nos trae? Porque yo creo que también lo viví, esa época inolvidable de la nueva ola y cómo era que nos decían los tíos y las tías. Como, pues como, no sé, yo sé que éramos como unos mariconcitos o era una época como, era algo como muy delicada la manera de vestir, como de pantalones de terlete o de Apolo que llamaban, unas camisas muy encendidas y las medias del mismo color de las camisas. Yo recuerdo unos amigos de Bolívar que iban donde un sastre que nos hacía los pantalones a todos.
y a ver quién se ponía la bota más ancha. Entonces tengo unos amigos ahí que uno a la sastrería y le decía, venga, este muchacho Carlos, ¿cuánto le mandó a hacer de bota? Y decía, no, pues 40, es que, no, entonces a mí póngame 42. Y así, ¿cuánto de bota? Entonces decía, contestaba, no, lo mismo que de cintura. Y es La, esa época la famosa época de las chicas Yeye y los chicos y Gogo. los gogó y los yeye, que hay ahí también un cuento con mi papá muy simpático, que un hermano le dijo a mi papá, es que papá me da plata para unos zapatos de plataforma. Y mi papá le contestó, no, mijo, no hay forma de plata. Bueno, Qué maravilla, qué maravilla. Ovidio, em, en tu familia, ¿qué significa estar con la parrilla prendida? ja, bueno, esa es otra anécdota de mi papá que se hizo muy popular cuando alguien en la familia dice que está con la parrilla prendida, es que tiene un motivo de preocupación, un asunto por resolver y no lo resuelve. Y es porque en las farmacias, mi papá tenía, pues en todas las farmacias en esa época había una parrilla esas chiquiticas de resistencia, que llamábamos, para hervir las jeringas, porque cuando eso no habían jeringas desechables. Entonces mi papá, que vivíamos ahí en el parque, a una cuadra estaba la casa, cuando llegaba a la casa, él decía, hombre, yo sí apagué la parrilla. No friegue. Y ya se estaba como por acostar y se devolvía y se levantaba, no, y a lo mejor la dejé prendida, un incendio, y se volvía por asegurarse que tenía que quedar la parrilla apagada, desconectada, porque ni switch tenía. Y fueron tantas las veces que al último lo que hacía era llevarse la parrilla para la casa, para dormir tranquilo. Entonces, eso es una manera, un dicho que hay en la familia, hombre, no, es que estoy con la parrilla prendida. ¿Cómo así, hombre? Pues son algún motivo por resolver, de preocupación. Tiene algo pendiente, algo que lo preocupa. Bueno, aquí hay una historia sencillamente apasionante y tómate el tiempo para explicárnoslas porque no hay ningún afán, Ovidio. Cuéntanos de tu tío Enrique y su café, el automático. Enrique, que fue como el más pinchadito de la casa, el que tenía como más pretensiones, cuando salió de Jericó a rebuscarse la vida a Medellín y rápidamente llegó a Cartagena, también empezó a trabajar en farmacia. Y en Cartagena conoció a Germán, a Germán Espinosa, que tiene, pues yo ahí, ese libro, yo digo que ese es de los libros que tiene que leer cualquier colombiano, que es La tejedora de coronas, Me lo muy similar recomiendo. a La tejedora de coronas, ¿Y el de Germán autor? Espinosa. Germán Espinosa, gran Perfecto. escritor cartagenero. El libro es una maravilla, es una cosa muy parecida al siglo de las luces de Alejo Carpentier. Pues tratan la misma época, el siglo XVIII, el siglo de las luces, es un libro maravilloso. Y Enrique fue un tipo autodidacta, pero muy culto y tenía muy buenas relaciones, sabía con quién juntarse, digámoslo así. Y entonces, estando en Cartagena, Germán Espinosa se había ido para Bogotá, entonces lo invitó a que se fuera también para Bogotá, le dijo que hay oportunidades con farmacia, pero finalmente terminó visitando mucho porque le gustaba el café automático, que era el café de los grandes escritores, poetas, artistas de Bogotá, el automático. Y Enrique se hizo cliente del automático, que era de un señor Jaramillo de la Ceja. Y este señor ya estaba como cansado y en fin, hasta que a Enrique le tocó y estuvo dirigiendo el automático por ahí unos 30 años, yo creo. Y las anécdotas de Enrique en el automático son increíbles. Con Borges, con León de Grey, con los piedracelistas. También fuese muchos amigos de Bolívar, digamos, mayores que nuestra generación, eh, fue como eran, pues al fin y al cabo, medio países del suroeste, muchos paisanos de Bolívar, nos contaban muchas anécdotas de Enrique con ellos en el automático en Bogotá.
esa vivencia en el automático, esa experiencia no ha sido muy referenciada, la refiere García Márquez en el Vivir para contarla, eh, muchas crónicas sobre el automático. Eso es una tarea pendiente, digamos, que tenemos en la familia por, a nuestra manera, desde, digamos, desde Enrique, contar la historia de los Sánchez porque vale la pena. Y así de momento, ¿recuerdas alguna anécdota simpática que haya ocurrido allá en el automático que nos quieras compartir? Eh, Me acuerdo de una inclusive me tocó presenciarla a mí. Llegaban de esos pintores callejeros buenos, buenos, pero alcohólicos, indisciplinados, pero muy buenos. Había uno que pintaba cosas de San Andrés, Cat, creo que era que se llama. Y entonces le pidió a Enrique permiso para colgar como unos cuadros ahí, ¿cierto? Para colgarlos ahí en el café. Y entonces eh, Enrique, hombre, déjamelos poner ahí. Bueno, se los puso ahí, entonces este pintor puso, se vende. Y Enrique con un papelito abajo le puso, a que no. Y al fin se vendieron, Se ¿o fue no? el audio. No, 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 tranquilo, está bien. No recuerdo, pero o él mismo le decía, hombre, Enrique, cómpreme un cuadrito de estos, cómpreme un cuadro de estos. Aprecio esa época y no, yo ya tengo muchos de suyos, no, hombre, cómpremelo. Y entonces al último de tanta insistencia le decía, ¿y cuánto vale pues? ¿O qué? No, vale, pongámosle en esa época vale 10.000. Oiga, 10.000, no. Empezaron a pelear el precio hasta que Enrique le decía, le doy 1.000 pesos por el cuadro pues. Y él decía el pintor, oiga, hombre, eso vale el lienzo. Y Enrique le decía, sí, pero limpio. Lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató. Bueno, la historia de la familia Sánchez está Y marcada por... Perdón, sigue, sigue. no. Son muchas. El entierro de Enrique, Sí, a él lo asesinaron en el apartamento. Entonces la familia nuestra fue al funeral a Bogotá. Y allá estaban todos esos intelectuales, toda esa gente conocida en el velorio. Yo no fui, pero me cuentan mis primos y mis hermanos que fueron, que alrededor del féretro de Enrique, fue toda una tertulia de anécdotas increíbles. Creo que ese funeral fue de risas y muchas anécdotas, como que muy inolvidable fue ese funeral. todo un personaje, Enrique, ¿verdad? Sí, todo un personaje, la verdad. Bueno, la historia de la familia Sánchez está marcada por el humor, pero al escribir uno se pone muy serio y pierde la gracia. Entonces, quiero que nos expliques eso, que tiene un contexto muy bonito y muy profundo, porque tú al tratar de rescatar todas esas anécdotas e historias de la familia Sánchez, obviamente plasmarlas en un libro no es fácil porque hay que hacerlo de una forma muy, muy, muy bien. O sea, como dices tú. Cuando uno se pone serio para escribir, pierde la gracia. Explícanos eso, por favor, Ovidio. No, es que lo que pasa es que, digamos que la espontaneidad de la conversación, un grupo de amigos, la manera, las tonalidades, los gestos, el lenguaje corporal, todas esas cosas que hay en una conversación, son magos los que sean capaces de hacerlo, de escribir eso por escrito, ¿cierto? O sea, y si hay una cosa difícil para los escritores, diría yo, es sobre el humor. Eso lo hace muy poquita gente. Entonces, yo sí siento que, por ejemplo, escribiendo eso, pues son historias muy graciosas, pero contadas como con mucha seriedad. Yo te Entonces, uno entiendo. sí quisiera como ser un poco más Pero, pero, suelto. pero quedaron fabulosas, a mí me encantaron. Bueno, yo le agradezco mucho. Eso es un halago muy grande porque realmente yo escritor no soy.
Escribo Bueno, sobre yo le quiero hacer aquí un puro- pequeño homenaje a tu papá y quiero leer para toda nuestra audiencia, o no sé si tú lo tienes allá a la mano el libro, tú lo tienes a la mano. no tengo, No, entonces, no. si me permites, voy a leer esto, pero quiero que me cuenten la historia primero de Pequeño Gigante. Cuéntanos qué es eso. Es que mi papá era una persona de muy baja estatura, pero fue una persona, pues, por todo él estuvo en Bolívar, en Betania, en Bolombolo, y mi papá era de una, muy pequeño y de una levedad y de una, digamos que un tipo que no estudió mucho, pero tenía como una sabiduría de la vida. Y los apuntes de mi papá también eran graciosísimos, y entonces a mi papá lo quería mucho, mucho la gente. Y a uno pues todavía se cruza con muchos amigos, los amigos de nosotros, de nuestra edad, que crecieron en mi casa, que estuvieron en mi casa. Eh, sí, mi papá fue una persona pequeña de estatura, pero grande de espíritu, de humor, de generosidad. Farmacéuta al fin y al cabo. O sea, eh, curandero de alguna manera del cuerpo y el alma, Qué por su bien. humor. Entonces sí, fue una persona muy, muy, muy querida por todos. Y este poema quién lo escribió, Ovidio? No, hombre, no, no, eso se lo encontró una hermana mía en un libro de cuentas viejo. Y yo estuve por ahí preguntando quién pudo haber escrito eso y no, nos quedamos sin saber. Bueno, Ojalá que resulte ahí, con la publicación de ese libro, resulte quién pudo haber sido. perfecto. Si me permites, voy a leerlo para toda nuestra audiencia, Ovidio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Dice así, Pequeño Gigante, he de hablar aquí de un chico que bebe aguardiente y baila, hace hijos como un loco y hasta por los codos habla. 1 metro y medio si mucho tiene de altura este cliente, mi Dios haciendo tal bicho por nada que se arrepiente. Pero se animó a dejarlo de este mundo disfrutar, por saber que su tamaño había que compensar, poniéndole un corazón tan grande como una nalga. A nadie niega un favor, no hay otra verdad que valga. Para chistes y oportuno, exagerado y genial. Para esto, como ninguno, se le puede comparar. Martín, viejo, buen amigo, por doquier deja bondad. De humildad es un chico, como gente es colosal. Qué maravilla de poema. Muy lindo, ¿cierto? Muy bonito. Qué lástima no saber Espectacular. quién lo escribió. De pronto por ahí nos daremos cuenta. Así es. Bueno, vídeo, faltan solamente dos preguntitas y son las siguientes. ¿Por qué todos los habitantes de Bolívar y por qué no del resto de Colombia e incluso de otros países deberían leer con la mirada en el porvenir? Memorias de Ciudad Bolívar de Antioquia. A ver, yo digo una cosa, Bolívar ha sido un pueblo un poco controversial. Es un pueblo que la gente se quiere mucho de Terruño, pero que le ha faltado más compromiso con la memoria, con la manera de contar a Bolívar. Y a mí me parece importantísimo este primer ejercicio. Hay algunas publicaciones de los que participaron en el libro, hay unos que sí han escrito y bastante de Bolívar, pero yo digo que la memoria de Bolívar y todo lo que ha sucedido está por construir. Es una tarea pendiente, pero este primer ejercicio que han propuesto, que invitaron a unas personas, respondieron 16. Este primer ejercicio colectivo, porque ha habido esfuerzos individuales, este primer ejercicio sí es un paso muy grande para generar compromisos de la construcción de la memoria colectiva, porque la memoria colectiva genera identidad, genera eh, los compromisos comunes de sociedad, eh, generan mucho bienestar en la medida en que la cultura se vuelve un insumo para el desarrollo. Entonces sí me parece que es
muy válido ese ejercicio y que la gente lo conozca. Excelente. Y ya la última inquietud, Ovidio, dice así, ¿qué le dirías a las personas de otras ciudades y departamentos y, por qué no, personas allende nuestras fronteras para que visiten Ciudad Bolívar? ¿Cuál es su principal atractivo? Bolívar tiene, es decir, una de las cosas que a mí me encantan de Bolívar es el humor negro de la gente. Es impresionante. El humor de la gente, la gracia, los atributos naturales que lo hacen único. Por ejemplo, como estamos ahí pegados a la cordillera occidental y a la Mansa, es un pueblo cálido hasta las 3 4 de la tarde y en la noche hace una brisa y ve uno el movimiento de todos los árboles en ese cañón y de los amanes del parque, que entre otras cosas no conozco un parque más bonito y más bueno para tertuliar en Colombia que el de Bolívar. Entonces, Bolívar merece la pena visitarlo por su urbanismo, por ese parque tan hermoso y por unos veredas que tiene, por ejemplo, como Farallones, Corregimiento Farallones, que es el piedemonte de los Farallones del Citará, que es un lugar encantador, de los paisajes más lindos que tiene el suroeste, diría yo. Bolívar tiene mucha gracia y muchas cosas para ver. Qué bueno. Ovidio, no sé si se te queda algo en el tintero, quisieras agregar algo más a este maravilloso conversatorio que hemos tenido en el día de hoy. Pues no, de pronto eso siempre le pasa a uno cuando ya apaga, que dice, ay, hombre, no haber dicho tal cosa y esta otra, esa otra. Entonces, por el momento quedemos así. Muy seguramente ahora se me ocurrirán otras, pero bueno, se quedó, ahí se quedaron en el tintero. De todas maneras, a nombre de toda nuestra audiencia y en el mío propio vídeo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hablarnos de esa bella población que se llama Ciudad Bolívar y que nos une a todos. ¿Ah? Te mando un fuerte abrazo con mis más sinceros agradecimientos, Ovidio. No, a usted muchísimas, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo, bendiciones, saludos. Oh, que esté muy bien, hasta luego. Chao, hasta luego.